Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. La naturaleza nos invita a observarla por su color verde y sus diferentes tonalidades en el paisaje. Pero también hay color, hay flores, hay tonalidades diferentes que embellecen aún más cada paisaje. Y cada paisaje suena diferente. Si usted está atento con sus sentidos, puede percibir la belleza, la grandeza, la generosidad, la creación en su máxima expresión, en la inmensidad y también en la pequeñez. Hoy vamos a hablar de unos maravillosos seres que en este superorganismo vivo llamado planeta Tierra trabajan en silencio, muchas veces ignoradas porque están concentradas en su maravillosa labor, misión, funciones para la maravillosa red de la vida. Y son héroes que no llevan capa ni hacen mucho ruido al marchar, pero cada día, sin fallar, salvan al mundo, flor tras flor, vuelo tras vuelo. Pequeñas, brillantes, incansables, las vemos revolotear. A veces no notamos que ese zumbido discreto es, en realidad, el canto de la vida en movimiento. Hoy en nuestro oxígeno, alzamos la voz por ellas, las abejas. Soy una linda abejita, mis ojos tienen 1000 facetas. Salgo todas las mañanas, colectar polen y néctar. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Es un gusto saludarle el día de hoy, al igual que a cada uno de nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros. Hoy, precisamente, es un día para detenernos, escuchar y mirar con atención aquello que muchas veces pasa desapercibido, y es el vuelo silencioso de estos seres maravillosos, como lo son las abejas. Su danza incansable entre flores y su papel sagrado en el equilibrio de la vida es fundamental. Por eso, en este Día Mundial de las Abejas es un honor contar con un invitado cuya vida ha estado profundamente ligada a estos seres tan maravillosos. Y en esta fecha especial nos acompaña Juan Carlos Gómez. Él es apicultor con más de 30 años de experiencia, miembro de la Asociación de Apicultores de Cundinamarca y experto en el manejo de abejas en la ciudad. Con su voz y su historia nos invita a mirar de cerca a estos seres esenciales y a reflexionar sobre nuestro vínculo con ellas. Así que a nuestro invitado Juan Carlos Gómez le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Carlos Alberto, hola Juliet, hola oyentes de este programa tan importante que yo creo que ya es la 4ª visita que hago y que me enorgullece mucho estar con ustedes. Para nosotros es un honor tenerle a usted como un apicultor de toda una vida, porque su padre fue apicultor y usted lleva muchos, pero muchos años dedicado a ellas. También debo contarle a Juliet, a nuestros queridos y amables oyentes, que la primera vez que me puse un traje de apicultor
completo y entramos a un apiario para entrevistar a un apicultor. Fue gracias a Juan Carlos Gómez. Y allí en este maravilloso lugar, recuerdo que las abejas no solamente llegaron a la careta, sino también al micrófono, porque le hice la entrevista en medio del revolotear de las abejas. Y recuerdo que la espuma del micrófono se llenó de abejas. Quizás la curiosidad y el zumbido de las abejas estuvo en la entrevista de principio a fin. Qué maravillosa experiencia, Juan Carlos. Debo agradecerla de todo corazón a usted, cultivador de reinas y un hombre que está dedicado a la preservación de las abejas, que nos ha manifestado en los diferentes programas que hemos dedicado a lo largo de estos casi 20 años de programa Nuestro Oxígeno, a través de Todelar y también a través de la Universidad del Valle, Univalle Estéreo 105.3 FM, La Voz de Bogotá 930 en amplitud modulada, La Voz de Cali 900 en amplitud modulada, la emisora que también nos transmite en el oriente de Colombia, Radio Santander, y otras emisoras más que se comienzan a sumar en este trabajo comunicacional por la educación ambiental. Solamente este programa busca el despertar de la sensibilidad por el medio ambiente, sin distingos de clase, color, política, religión o limitaciones. Por eso hoy estamos dedicando este programa a estos seres maravillosos, las abejas. Juan Carlos, pues, hablemos de este maravilloso momento en el que usted, como una persona hija de apicultor, se encuentra con ellas y decide en algún momento de su vida dedicarse a ellas y sobre todo al cultivo de reinas para que hayan muchos panales, para que haya mucha miel, para que haya propóleo, para que esta maravillosa sustancia fabricada por ellas, un manjar para el paladar en el planeta, no solamente para ellas, sino para muchos seres que también de forma silvestre la degustan, se alimentan, pues haya miel. Y con las abejas hay color en el paisaje, hay flores, hay fertilidad vegetal, son polinizadoras. A ver, yo conocí las abejas porque mi padre era apicultor y estando muy pequeñitos, él nos llevaba y ahí conocí el mundo de la apicultura y él pues tuvo gran cantidad de colmenas en el norte de Caldas, en Aguadas Caldas específicamente, pero ese proyecto no sé por qué razón se terminó y pasaron muchos años y tuvimos abejas en Bogotá después, hasta que en el año 72, más o menos, las abejas se nos africanizaron. Vivíamos en una casa muy cerca de Bogotá y cerca de mi casa se había establecido un barrio de invasión y un día las abejas se africanizaron o ya estaban africanizadas, pero se alborotaron y ese día tuvimos que acabar con las abejas porque se volvieron incontrolables, picaron a muchos animales, nos picaron a nosotros, picaron a gente del barrio de invasión y yo pues con mi papá decidimos terminar ese proyecto ahí por los riesgos que eso implicaba. Muchos años después tuve una situación de salud y tenía que aislarme en una finca y en esa finca había unas colmenas de abejas abandonadas
y me volví a encontrar con las abejas. Y ese encuentro ya fue definitivo. Desde ese momento me quedé como apicultor. Y yo creo que ese será mi destino hasta el final de mis días. Maravilloso porque dedicarse 30 años a la apicultura es mucho más que un trabajo, es casi, podríamos llamarlo un pacto con la naturaleza porque cada colmena, imagino que cuenta una historia. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.com. Nuestro oxígeno. Quisiera preguntarle, Juan Carlos, pues sabemos que más allá de la miel, las abejas son esenciales para que muchas plantas y alimentos puedan existir. Y sin ellas, definitivamente el mundo sería otro. Entonces hablemos un poquito de la importancia de las abejas, porque son tan importantes para el equilibrio de nuestro planeta. Y la relación que uno tiene con las abejas básicamente es por la miel y desconoce todo el gran beneficio que ellas le aportan a la naturaleza. Eh, Nosotros trabajamos con la abeja Apis mellifera. Apis mellifera es la abeja que trajeron los españoles a América. Este animalito se adaptó de una manera increíble a la situación del trópico y encontramos abejas Apis mellifera a nivel del mar como a 3.300 metros en el páramo de Chingaza. Sin embargo, ahí en América antes de que llegaran los españoles, había muchas abejas y los indígenas utilizaban la cera para hacer los trabajos en oro con el método de la cera perdida. Y se sabe por cronistas de los conquistadores y de la conquista de América que tanto los aztecas como otros indígenas, como los que había en la zona del Quindío, tenían abejas y especialmente abejas nativas que son abejas sin aguijón, que no pican. Y en la descripción que hace don Pedro Cieza de León en 1540 habla que los indígenas producían miel y que esa miel era muy parecida a la que consumían en España. De tal manera que las abejas han sido presentes en, en el mundo y en América desde esa época o desde antes. Por otro lado, eh, estaba hablando que la Apis mellifera la trajeron los españoles. Como es una abeja con mucha mayor producción de miel, eh, pues se volvió como la abeja a explotar, porque una colmena de Apis mellifera puede producir en condiciones normales 30-40 kilos de miel en una cosecha, mientras que una colmenita de abejas angelita produce máximo 200 centímetros cúbicos. Entonces la diferencia es importante. Qué importante conocer un poco la historia. Nos hablas de las abejas mansas, las abejas sin aguijón que cultivaban o que trabajaban nuestros ancestros. Pero nos hablaste también de la africanización. ¿En qué momento ocurre la africanización y comienza a alterarse un poco en algunas regiones de nuestro planeta donde no había este problema, esta agresividad que nos comentabas? Y la abeja africana llega a América porque un científico brasileño, el doctor Kerr, en el año 56, ve que esa abeja produce gran cantidad de miel en África y trae unas colonias de África y cuenta pues la historia que se le escaparon unas reinas
y ese fue el origen de la colonización de la abeja africana en prácticamente todo el continente americano. A la sabana de Bogotá llegaron más o menos en 1970-71 y a Estados Unidos llegó en los años 80. La africanización de la abeja cambió totalmente la apicultura, eso es innegable. Aquí en Colombia hay zonas donde los campesinos le tienen tanto miedo a la abeja africana que no dejan que los apicultores pongamos abejas. Hay fincas que uno quisiera poner abejas y los dueños de las fincas se oponen radicalmente por el recuerdo que se tiene de la agresividad de estas abejas y de los daños que causaron. Creo que hemos aprendido a manejar estas abejas, aunque siguen causando problemas, sigue habiendo accidentes graves en personas y en animales por cuenta de esta abeja y por malos manejos que se hacen y causan accidentes muy graves. Por eso siempre que se ve un enjambre, debe llamarse a un apicultor de la zona, de la región, para que pueda realizar el proceso de la manera más prudente, técnica, y se lleve la reina. Al llevarse la reina, pues se va al enjambre, y este enjambre con su reina pues son trasladados a panales o también a bosques donde realmente no ofrecen ningún riesgo. Yo sí quisiera referirme a esto porque no debemos llenarnos de miedo contra las abejas, y ese miedo está haciendo de que la abeja sea extinguida en muchos lugares, como usted bien lo anotaba, por miedo. Con el miedo pues hay agresividad, por miedo se queman los enjambres, por miedo se queman los panales, y a veces no es necesario. Las abejas siempre están más bien concentradas en la flor, en llevarse el polen, en beber un poco de néctar y fabricar miel. Ellas están cumpliendo una misión, visitan miles de flores en un día, y usted que es una persona que lleva más de 30 años en esta profesión de apicultor, pues realmente nos está contando un poco de la historia, y al mismo tiempo vamos a hablar en la segunda parte de este programa, ¿por qué no debemos tenerles temor? Yo la verdad que sí les tenía temor por esto que usted cuenta, también por películas de Hollywood que lamentablemente, como Tiburón, como algunas que crecían arañas, crecen moscas, abejas gigantes y afectaban seres humanos en la fantasía del autor de la película, pues entonces uno se llenaba de miedos, y los miedos son bastante delicados, se convierten en fobias, se convierten en una cantidad de conceptos a veces equivocados. Por lo tanto, la abeja en este momento tiene un día mundial, es cada 20 de mayo, y esta fecha sirve para reflexionar lo importantes y efectivas que son como polinizadoras. Gracias a las abejas florecen los campos, gracias a las abejas los frutos maduran, gracias a las abejas más del 75% de los cultivos que alimentan a la humanidad pueden existir. Por lo tanto, hoy estamos dedicando este programa a estas maravillosas polinizadoras, las abejas. Sin duda alguna, los enjambres en la ciudad son una gran señal de que las abejas siguen buscando espacios para vivir. Y debemos saber que lejos de ser una amenaza son una oportunidad para repensar tal vez en cómo convivimos con ellas y con la naturaleza. Y justamente, queridos oyentes, Carlos Alberto y Juan Carlos, para honrar esa labor silenciosa y vital, quiero que escuchemos juntos una maravillosa canción que celebra a esos seres que, como las abejas, fecundan la vida en cada rincón
y son los polinizadores. Así que hoy, en el marco de la celebración del Día Mundial de las Abejas, por favor escuchemos juntos esta canción del grupo Nuestro Oxígeno Music, Polinizadores. Cuando Dios creó la primera semilla, creó el árbol, la flor y también pensó en ti, para que pintaras el mundo de colores, mensajera de sueños que esparcen amor, porque adornan las puertas del cielo con flores y abres un universo en tu dulce zumbar. Es mágico polvo de estrellas que convierte las flores en fruto y manjar, en fruto y manjar. Polinizadores, como Cupido flechando amores, ese alimento que abraza el alma. Polinizadores, como Cupido flechando amores, ese alimento que abraza el alma. Quisiera ver ternura en todas las miradas, tú que tienes la llave de hacer que el amor se represente en flor, en fruto y amor. Polinizadores, como Cupido flechando amores, ese alimento que abraza el alma. Polinizadores, como Cupido flechando amores, ese alimento que abraza el alma. Polinizadores, como Cupido flechando amores, ese alimento que abraza el alma. Y es que tu néctar es el regalo que a mí me endulza la vida. Amante de las flores, creador de emociones, Y por su firma de distracción no vemos tanta bendición. amante de las flores, creador de emociones. Y muchas gracias por tu misión, te agradezco desde el corazón. Y esto es Pa' Vivir Contento, Carlos Alberto Ramírez Becerra, ya tú sabes, ahí nada más. Ya yo oí. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos aquí, en Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.